puntualmente decía yo de La historia fue otra, que es nada más y nada menos que este libro que se va a lanzar la próxima semana, se presenta la próxima semana, ya está en librerías, que son las memorias de la abogada de Derechos Humanos Carmen Hertz, que está con nosotros aquí en lo que queda del día en Cooperativa. Carmen, bienvenida, gracias por venir. Hola, muy buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación. Gracias por acompañarnos, Carmen. ¿Por qué La historia fue otra? ¿Por qué escribir unas memorias? Claro, el título La historia fue otra, en realidad indica, por cierto, esto todo desde mi perspectiva, ¿no? Indica que yo intento, a través de una historia personal, que no es lo más relevante la historia de mi vida, porque eso no le interesa mucho, como he dicho yo, a nadie, sino a través de esta historia personal, que es como un hilo conductor, narrar los acontecimientos que me tocó vivir a lo largo de la vida. Y esos acontecimientos, creo que es en la historia oficial de nuestro país, son acontecimientos que han sido o invisibilizados o muy distorsionados. Por eso se llama La historia fue otra. Decías, Carmen, recién así cuando estábamos acomodándonos aquí antes de entrar, está lleno de juicios, y como así como a modo de advertencia. ¿Hay que advertir que está lleno de juicios? Bueno, claro, yo tengo por cierto, una perspectiva, una opinión sobre lo que nosotros como generación fuimos, la generación de los 60, que yo reivindico plenamente lo que nosotros fuimos. No, al revés, no reniego, sino que creo que los anhelos y todo lo que nos animó a nosotros como generación en esa época, es algo, fue un privilegio haber sido parte de esa generación, haber vivido ese momento histórico, que no toda generación lo puede hacer, que no éramos una banda de locos, sino que éramos la culminación de un proceso de democratización y de luchas populares en nuestro país y en el mundo además, y que ha sido, a mi juicio, muy distorsionado. Entonces, por una parte, me aproximo a la generación de los 60, me aproximo al gobierno de la Unidad Popular y el papel que tuvimos los jóvenes en ese gobierno, al trabajo del Comité Pro Paz y la Vicaría, bueno, lo que fue el mundo de derechos humanos y el proyecto de derechos humanos, lo que fue la actividad de los movimientos sociales. Yo pongo mucho énfasis en eso, en lo que fueron fundamentales para poder terminar con la dictadura. Después la transición y bueno, eso. Ahora, pero perdón, que antes de ir a aquellos juicios, digamos, y aquello del periodo histórico que te tocó vivir tanto en primera persona muchas veces, me llama la atención también el nivel de confesiones. Cosas que tú escribes y dices, yo esto no se lo he dicho todavía a mi hijo, o cosas que tú escribes y hay gente que todavía no sabe, digamos, probablemente lo va a descubrir aquí en el libro. Carmen Hertz, respetadísima abogada de derechos humanos, en algún momento fue polola de José Miguel Insulza en la época universitaria, y cuenta en el libro una anécdota respecto de las elecciones en la universidad. Oh, sí. Lo que le hiciste. Sí. Eso ya lo supo Insulza a esta altura, sí, ¿no? lo supo. ¿Qué dijo? No vamos a contar los detalles, digamos, pero ¿cómo reaccionó? Que lo sospechaba. Sí, pero digamos una frase, porque finalmente no votó por él en la elección de la universidad y perdió por un voto. Claro, no voté por él cuando iba de candidato a presidente del centro por segunda vez, lo cual era como típico de esa generación, en realidad, de nosotros. Nosotros, además, las mujeres, era como en gestos así, ¿no? De rebeldía, de autoafirmarse, que por cierto yo no lo haría ahora. Pero, ojo, eso lo recordó el propio José Miguel. Sí voté por él después, cuando fue a la fecha. ¿Y en el caso de la familia, tu hijo particular? Bueno, en el caso de mi hijo, sí, es cierto que como una forma de protección de él, yo compartí pocas cosas a lo largo de la infancia y de su adolescencia. Traté de protegerlo de esa manera. Después, cuando él hace su película Mi vida con Carlos, yo me doy cuenta que en realidad él a su vez se daba cuenta de todo y tampoco me lo decía. Es cierto, hay cosas que se enteró ahí cuando tenía 30 años, como el suicidio de su abuelo. Eso fue algo que nunca se abordó por mí tal como fue. Y como él dice, yo creo que hay una frase que es muy importante en la película. Él dice que en nuestra familia el silencio, porque nos cuesta mucho abordar los temas, es una capa muy frágil que cubre el dolor, en definitiva.
Carmen, no puedo dejarlo pasar, pero José Miguel Insulza es de nuevo candidato, y candidato nada más y nada menos que a la presidencia. No votó por él la primera vez, la segunda sí en la FED. ¿Votaría hoy día por Insulza? Bueno, no me quiero meter. Creo que sería un muy buen candidato. Sí. ¿Sería muy buen presidente? Creo que sí. Y volviendo al libro, a este afán de alguna manera reivindicatorio de esta otra historia, hay una frase que me llamó mucho la atención que dice que, porque es como resumen de todo el resto del libro, que es que las víctimas fueron vistas desde siempre solo como víctimas y no como luchadores. Y es un libro que se mira desde aquí hacia atrás, ¿no? Que necesariamente es un ejercicio de memoria. Visto desde aquí hacia atrás, todavía no se paga ninguna de esas deudas, ni con las víctimas, ni con los luchadores. Mira, creo que cuando una sociedad, Paula, ha vivido experiencias tan traumáticas como vivió la sociedad chilena, que es ni más ni menos haber sido objeto una parte de esa sociedad de prácticas genocida y de una política de exterminio, esa sociedad, si no se mira al espejo, si no asume la verdad, si la verdad no es sociabilizada de una manera en que se instale en el centro de la memoria colectiva y además haya justicia, que es la principal fuente de la memoria, es muy difícil reconstruir moralmente, en términos decentes, una sociedad cuando ha pasado por ese tipo de situaciones. Entonces, la insistencia de un sector en la verdad, en la memoria, en la justicia y en la memoria, no es una majadería, no es un tema de los familiares, que el mundo de derechos humanos, que tiene como una idea fija. No, es un tema social, es un tema ético, porque la memoria es una herramienta de liberación de los pueblos que han sufrido esto. Ya, pero esa visión que tenemos de las víctimas solo como víctimas, sí, ¿de quién es responsabilidad? Porque como víctimas probablemente a lo mejor se les repara, en una de esas se les hace justicia con sus victimarios, pero esa sensación que tú plasmas en el libro, de que las víctimas son solo víctimas y no luchadores, ¿de quién es responsabilidad? Yo creo que ha sido una responsabilidad social. Hay una responsabilidad política, el no haber reivindicado realmente el papel de las víctimas. Hay una responsabilidad como sociedad, porque se habla de las víctimas, y se habla de las víctimas en genérico, ¿eh? Las víctimas son las víctimas, o sea, no tienen rostro, no tienen historia, no tienen vida. Nosotros sacamos hace poco la Operación Exterminio tratando de darle vida, digamos, y rostro a las víctimas comunistas. Y sobre todo, aparte de ser víctimas así en genérico, a mí me conmueve mucho y además me conmociona que no se reivindique por qué fueron víctimas. Si fueron víctimas, las víctimas de la primera época, inmediatamente después del golpe, fueron víctimas por su lealtad a todo precio a Salvador Allende, hasta las últimas consecuencias. Esas víctimas fueron víctimas por eso. Y con posterioridad, después de los primeros meses, las víctimas son resistentes antidictatoriales, o sea, son las personas a quienes nosotros le debemos el haber podido, por una parte, organizar a la sociedad en los 80 para sus protestas y en definitiva salir de la dictadura. Y eso no se reivindicaba en forma suficiente. Y el caso de los luchadores, porque en varios momentos del libro, en varios capítulos, tú mencionas a un grupo importante de personas, desde el cardenal Raúl Silva Enrique, entre muchos otros, a quienes no se les ha rendido el homenaje, el reconocimiento suficiente, más allá, uno diría, no sé, del Museo de la Memoria o de algunas instancias puntuales. Después de 27 años de democracia, con más de 20 años de gobiernos de centroizquierda, ¿quién aparece como responsable de no haber rendido esa memoria, de no haber rendido ese homenaje a quienes, de acuerdo a lo que tú enumeras aquí, detallas, realmente lo merecen? Claro, sin duda que el modelo de transición, lo que se nos impuso en la transición, que por lo demás desde mi punto de vista no era el único camino posible, no era inevitable ese modelo de transición, no era lo único por lo cual podíamos transitar. El modelo de transición, que se basó en pactos, digamos, pactos tácitos de impunidad que quedaron en evidencia cuando Pinochet es detenido en Londres, es lo que ha condicionado el no reconocimiento de toda esta multitud de personas que por supuesto son emblemáticos algunos de ellos, la misma estatura moral del cardenal Silva Enrique, lo que significó en la historia de este país. Los homenajes son homenajes que son estáticos. No hay una interacción con figuras como él. Me refiero a una interacción social en los colegios, en todas partes. Por ejemplo, el cardenal y tantos otros
tantos otros personas que simbolizan por una parte, pero además hay un mundo anónimo, el mundo popular, que hizo posible todo esto, desde que se organizaban en comedores populares, con la ayuda de la vicaría, con la ayuda del comité, en ollas comunes, en comité de cesantes. Esas fueron los inicios de poder reorganizar el tejido social chileno, que fue en definitiva el que se destruyó con la política de exterminio. Estamos conversando con la abogada de Derechos Humanos Carmen Hertz por la presentación de este libro, La historia fue otra, sus memorias. Carmen, desde el punto de vista de la justicia, porque hemos visto episodios hace muy poco, por ejemplo, lo de la presidenta de la UDI llegando a Punta Peuco a visitar a los presos de ese lugar, anunciando una presentación en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Desde ese punto de vista de la justicia, ¿Chile sigue en transición? ¿Salió de la transición? ¿En qué estadio está Chile? Bueno, las dosis de justicia, Pablo, Mauricio, han sido muy relativas. Han existido, pero han sido tardías. Por una parte, tenemos condenas hoy, después de 40 y tantos años. Entonces, cuando tú tienes 40 y tantos años de impunidad en cosas como esta, en crímenes de lesa humanidad, eso es serio, yo creo que es grave para la sociedad. Hoy día, por cierto, los ministros que están investigando tienen la mejor disposición, la mejor voluntad y hacen todo por investigar. Pero nosotros nos hemos topado a lo largo de este camino que hemos transitado de verdad y justicia con intereses, todo el mundo lo sabe, con intereses todopoderosos tremendos, que han obstaculizado una y otra vez esto, una y otra vez, y siempre hay arremetidas de una manera o de otra por la impunidad. Esta arremetida de los pobres viejitos de Punta Peuco, desde la liturgia del perdón que se hizo, que fue una suerte mascarada, es una operación que cuenta con apoyo no menor, ¿no es cierto? Y que intenta, además de manera muy perversa, colocar a los familiares como si fuéramos los malos, que no queremos perdonar a estos pobres viejitos. Pero no quería pasar de la liturgia del perdón, porque en la liturgia del perdón estuvieron presentes sacerdotes como Fernando Montes y otros respetadísimos en el mundo de los derechos humanos. ¿Fueron parte de esa operación? No, Fernando Montes, por cierto, es un sacerdote respetadísimo. Yo no comparto para nada lo que son las concepciones de él, que la ha explicitado y que la ha escrito en columna, acerca del tema del perdón, porque para mí el perdón es un concepto doctrinario premoderno, religioso, de las sociedades previas a la Revolución Francesa. Después de eso, cuando hay crímenes de esta naturaleza, lo que importa es la justicia. El perdón no es un concepto social. Mira, Mariano es pues imagínate, es una persona, un cura yo que quiero mucho. Yo no puedo hacer ningún juicio sobre que Mariano haya sido llevado a ese lugar. Llevado, desde mi punto de vista. Por personas que lo rodeaban. Yo no quiero entrar en detalles, pero... el libre albedrío, digamos. No, por cierto, pero Mariano tiene más de 80 años. Además es un hombre buenísimo. Entonces es de una bondad así a toda prueba. Es un santo. Entonces no legitima la liturgia del perdón el que Mariano haya sido llevado para allá. En absoluto. Y esto es una operación que se orquestó y por algo... Los medios más importantes, como el Mercurio y la Tercera, lo pusieron en primera página, el ministro de Justicia dio opiniones. Entonces, todo distorsionado, ¿me entiendes? Tú, por una parte, intentar que los familiares son los malos que no perdonamos, y por otra parte, obviar en forma absoluta que no somos ni los puntos de derechos humanos, ni los familiares los que hemos establecido los requisitos para que los criminales de lesa humanidad puedan acceder a beneficios carcelarios. No somos nosotros, es la comunidad internacional civilizada, la que a través de jurisprudencia, principios generales, tratados, ha regulado esto y ha dicho muy rápidamente, señores, los criminales de lesa humanidad, así como estos crímenes son de jurisdicción universal, por eso Pinochet fue detenido en Londres, cualquier estado puede sancionarlo y juzgarlo, para que tengan beneficios carcelarios estos criminales, en primer lugar tienen que tener una pena proporcional a la naturaleza del delito que cometieron. En Chile no es así, las penas son irrisorias, salvo casos excepcionales, irrisorias y tardías, por supuesto. En segundo lugar, nos dice, señores, en el caso de los criminales de lesa humanidad tienen que haber cooperado con la acción de la justicia desde sus inicios.
tampoco en Chile se da. Y en tercer lugar, tiene que haber un arrepentimiento eficaz, que no significa ir a la consulta al psicoanalista a decirle, qué arrepentido estoy, o al confesionario. No, significa entregar antecedentes que permitan que la organización criminal a la cual estos tipos pertenecen se pueda desbaratar. Esos requisitos no se dan en Chile, no se dan. Y, oye, hace 3 días en Minnesota fue descubierto un oficial de las SS que había masacrado a un pueblo en Polonia. 98 años. De 98 años, que creo que además padece Alzheimer, y Polonia, el Estado polaco, no los familiares de las víctimas, pidieron su extradición. Ahora, Carmen, nos queda poquito tiempo, lamentablemente, pero en el ejercicio de escribir unas memorias que van desde la infancia, desde una infancia como hija única, además de una familia de derecha, con una mamá momia, dices tú, me llamó mucho la atención, en la vida universitaria, con una militancia primero por el MIR, después en el Partido Comunista, con una serie de capítulos que la gente yo las invito a revisarlo. Primero en el Partido Liberal. Y primero en el Partido Liberal, no olvidarlo. ¿Algo de lo que hayas escrito en este ejercicio de escribir las memorias de lo cual te arrepientas? No, para nada. Las memorias me costaron mucho. Fue una propuesta de la Melanie George, la directora editorial de Random House, y de Camilo Marx, que es muy amigo mío, que me insistieron en que esto no era un ejercicio egocéntrico, que es lo que a mí me da mucho pudor, sino era relatar la crónica de lo que habíamos vivido. Entiendo que el formato fue como que te entrevistaron, ¿no? Que sí. ¿Se te hace más fácil como que te vayan preguntando sobre tu vida que ir sola a esas memorias? Claro, fueron entrevistas muy casi como terapéuticas, ¿no? Con Rocío Montes trabajamos casi un año, muy acuciosamente, y después eso se transcribió. Yo lo escribí, pero no cambiando mucho, porque el tono es de una narración oral, en realidad el tono que tiene. Es muy más o menos persona, como yo hablo. Sí. Pero ¿alguno de los tonos, alguna de las cosas de estas confesiones tampoco? Porque hay algunas cosas que uno no se imaginaría de Carmen Hertz, por ejemplo. Expropiando hospitales, por ejemplo. Expropiando hospitales. La otra que... Antes de los 70, digamos. O sea, en el fondo, para que la gente lo entienda, sacando... material médico. Claro. Y en términos más personales, muy histérica con la guagua, por ejemplo, que nadie podía entrar sin mascarilla, que nadie podía respirar. Claro. Esas cosas como que uno no se las imaginaría. ¿Te gusta el resultado final? Sí, aparezco como una persona muy maniática, en realidad, muy típica hija única, pero además lo explico, en los 60, las mamás, claro que ya ahí no son los 60, son los 70, en realidad, cuando nace Germán, leíamos el Doctor Spock, y el Doctor Spock estaba escrito para Centroamérica, y nosotros seguíamos al pie de la letra unas reglas atroces y completamente... supernumeraria. Una última, en otra entrevista dijiste que con todo lo que te ha tocado vivir, con este repaso de tu historia, habrías sufrido muchísimo más si hubieras sido abogada de la Contraloría, por ejemplo. Bueno, eso lo dije en una frase más larga, porque así como esa frase suena mal, ¿no es cierto? No, me preguntaron en realidad si yo lo pasaba mal en el trabajo intenso que teníamos en la vicaría, tan ahí al margen, estábamos como acuartelados, no al margen, en la lucha intenso, y una cosa de 24 horas de la semana completa. Yo dije que no, que el trabajo en la vicaría fue otro privilegio. Fue algo muy estimulante, fue otro proyecto colectivo, y que más, si hubiera sufrido, habría sido si hubiera sido, por ejemplo, abogado de la Contraloría. Eso fue. Oye, en las redes sociales muchísimas personas escribiendo a Carmen Hertz. Alicia Blake dice, siempre interesante oír a Carmen Hertz. Se aprende y se recuerdan muchas cosas. Debería estar todas las semanas, nos recomienda. Y Pablo Gilev dice, saludos a la gran Carmen Hertz, una invitada de lujo. Carmen Hertz, abogada de Derechos Humanos, la próxima semana presenta oficialmente este libro, La historia fue otra, con sus memorias. Muchas gracias por venir a Cooperativa. Muchas gracias a ustedes. Que le vaya muy bien. Gracias, Carmen. Nosotros vamos a una brevísima pausa. Ya estamos de regreso en lo que queda del día.